Yo no creo que sea fácil explicar lo que pasó, porque no fue algo que pasó, así como uno dice, me robaron, me enfermé o soñé feo. No, esto fue más lento, más callado, como cuando el agua se filtra por una grieta y tú sigues viviendo arriba sin saber que ya se te está hundiendo la casa. Nos mudamos a las afueras de Valle de Bravo después de lo del embarazo. La verdad, yo ya no quería seguir viendo la misma calle, la misma vecina que me preguntaba cada mañana cómo iba la pancita, sin saber que ya no había nada ahí. Mi esposo, Rodrigo, encontró esa casa a través de una tía suya. Era grande, rodeada de árboles altos que parecían viejos desde antes que existiera el pueblo. Él decía que ahí podríamos respirar de nuevo. Yo no respiraba, pero lo dejé creer que sí. Las primeras noches fueron tranquilas, frías, pero tranquilas. Dormíamos con las ventanas abiertas y el bosque entraba con sus sonidos, sus silencios. Era un lugar donde uno podía imaginar que nada malo existía. Pero después de la primera semana, empecé a verla. Primero fue en un sueño, o eso quise pensar. Una figura parada entre los árboles, muy quieta, como si llevara horas ahí, observando. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo me miraba. Y no tenía rostro, pero yo sabía que me miraba. Lo conté y Rodrigo se rió un poco. Me dijo que era el duelo, que mi cabeza estaba buscando cosas donde no había nada, y puede que tuviera razón. Pero entonces, ¿cómo explicas que cada noche esa figura se acercaba más? Primero estaba allá, entre los troncos, luego junto a la ventana del cuarto. Y una noche, la vi al pie de la cama, pero nunca tocaba, solo estaba. Empecé a tener problemas para dormir. Perdí el poco apetito que me quedaba. Dejé de bañarme con la puerta cerrada. Caminaba por la casa como si ella estuviera siempre 2 pasos detrás de mí. Y luego vino lo de la tierra. Una madrugada abrí los ojos y sentí que tenía algo entre los dedos de los pies. Era tierra, tierra mojada, con olor a bosque húmedo. Y cuando fui al baño me vi las piernas y tenía marcas, como manos pequeñas, como si algo me hubiera sujetado dormida. Me puse a llorar, no por miedo, sino por cansancio, por esa sensación de que ya no era mía, de que algo en mí ya estaba cediendo. Rodrigo me decía que eran sueños, que caminaba dormida, que tal vez yo misma me había hecho esas marcas, hasta que le pasó a él. Una noche se quedó dormido primero. Yo me acosté después, mirando hacia la ventana. Sentía esa mirada, aunque no vi nada, y al amanecer, Rodrigo despertó sobresaltado. Tenía el cabello lleno de nudos, nudos chiquitos, como si alguien hubiera jugado con sus mechones toda la noche. Estaba pálido. No dijo nada, pero se le notaba el susto en los ojos. Ese día, sin que yo preguntara, fue a buscar a su tía. Cuando volvió, no quiso contarme todo. Solo me dijo que ella necesitaba hablar conmigo, que había algo que yo tenía que saber. Fui al día siguiente. La tía vivia a umas 2 quadras da igrejinha do povoado, numa casa cheia de quadros antigos com retratos que pareciam sempre nos seguir com o olhar. Ela não me ofereceu café, não me ofereceu cadeira, só disse: "Tu, madre, não podia ter hijos, lo intentou durante anos, hasta que aceptou uma promessa." Eu fiquei parada. Como assim uma promessa? Ela então me olhou fixo, com uma cara tão neutra, que dava mais medo do que se tivesse gritado. Alguém vino a verla, e um ano depois, tu nasciste. Não lhe perguntei mais. Não sei por quê. Pero en ese momento supe que si yo seguía haciendo preguntas, iba a oír algo que no estaba lista para cargar. Me despedí y caminé de vuelta a la casa, sintiendo que algo se me había despegado del pecho y estaba ahora caminando conmigo, un paso detrás, como ella. Esa noche no dormí. Rodrigo tampoco. Solo nos miramos un par de veces en la oscuridad.
como si los dos estuviéramos esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada, nada visible. Al amanecer, mientras me lavaba las manos, noté algo que me heló la espalda. Las uñas estaban más largas, mucho más largas que ayer, como si no fueran mías. Y había una mancha negra bajo una de ellas, tierra. Me senté en el piso del baño. Empecé a temblar, ya no por miedo, sino por esa sensación de que yo no era yo desde hacía tiempo, que algo me estaba usando o preparando. 2 días después sentí la sospecha, no la típica sospecha de atraso, ni esos síntomas que una amiga reconoce al instante. No, esto fue diferente. Fue como si algo dentro de mí se acomodara y me dijera sin palabras que ya estaba aquí. No se lo dije a Rodrigo, ni lo he dicho hasta hoy. ¿Y cómo decirlo? ¿Cómo le explicas a alguien que tú misma no buscaste esto? Que ni siquiera estás segura de haber participado. Y entonces recordé lo que dijo la tía. Tu madre hizo una promesa. Y entendí algo que me cambió por dentro. Yo fui esa promesa. Yo no nací porque se formó un amor o porque hubo un plano. Yo nací porque alguien aceptó una condición. Y ahora parece que llegó mi turno. Rodrigo me preguntó semanas después si yo me sentía rara. Le dije que no. No quería que él se hundiera conmigo. No todavía, pero cada noche, cuando cierro los ojos, ya no sueño con la figura afuera. Ahora es como si yo fuera esa figura, como si estuviera de pie frente a mi propia casa, observándome dormir. Y hay algo más, algo que no sé cómo poner en palabras sin parecer que perdí la cabeza. Cada vez que duermo, siento que alguien me está soñando a mí. No sé si hay una manera correcta de empezar esto. Lo que me pasó no tiene explicación lógica, pero tampoco suena tan increíble como para que nadie me crea. Es más bien de esas cosas que si uno las escucha, se queda con una incomodidad clavada, como una astilla en la mente. Yo me mudé sola a Ciudad de México el año pasado por la beca del posgrado. Era la primera vez que vivía sin compartir piso, y aunque el edificio no era nada del otro mundo, estaba bien ubicado y el alquiler estaba por debajo del promedio. Eso ya decía bastante. Colonia Doctores. Un edificio de 4 pisos, viejo, con escaleras angostas de cemento pulido. Nada de elevador. Rejas en todas las ventanas. Mi departamento era el 302, justo al lado, el 301. Desde el primer día me dijeron que allí vivía una señora mayor, que no salía nunca, pero que no molestaba a nadie. Al principio ni la notaba. Me iba temprano a la uni, volvía tarde, cocinaba lo justo y caía rendida. Pero con el pasar de las semanas empecé a verla, siempre a la misma hora, 11:15 de la noche. La puerta del 301 se entreabría, lo justo para que saliera un rectángulo de luz amarilla y ella se paraba ahí, quieta. La vi la primera vez desde el pasillo. Estaba de lado, como haciendo una seña con la mano hacia las escaleras, con los dedos doblados de una forma rara, como si estuviera imitando algo o conteniendo algo. No decía nada, solo murmuraba. Algo tan bajito que uno no distinguía si eran palabras o solo el aire saliendo. Pensé que estaba confundida o enferma. Intenté acercarme un par de veces, saludarla. Nada. Me miró una vez, ni siquiera con hostilidad, más bien con apuro, como si me estuviera interrumpiendo algo. Cerró la puerta con fuerza y seguía apareciendo noche tras noche. Hasta ahí podría parecer simplemente una señora excéntrica, ¿no? Pero entonces comenzaron los pasos. Siempre entre las 3:00 y las 3:15 de la madrugada. Pasos lentos, arrastrados, subiendo las escaleras. Nunca bajaban,
Nunca pasaban del tercer piso, y lo más extraño, el edificio estaba prácticamente vacío. Solo yo, un estudiante extranjero en el segundo y una pareja mayor en la planta baja. Nadie más. Al principio pensé que soñaba. Me despertaba justo a esa hora con el sonido. Me levantaba, asomaba por la mirilla y el pasillo estaba vacío. Una noche, sin embargo, me desperté más rápido. Escuché el sonido muy claro, los pasos arrastrando algo pesado por los escalones. Me acerqué a la puerta, conteniendo la respiración. Pegué el ojo a la mirilla y la vi. La señora del 301. Pero no estaba mirando hacia mi puerta. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la escalera. La mano derecha se movía lentamente, en esa misma señal de siempre, como marcando un límite. Como si estuviera dándole instrucciones a alguien o a algo. No me atrevía a abrir. Me quedé congelada ahí, mirando. Y de pronto, como si algo se cortara en el ambiente, ella se dio la vuelta y volvió a entrar. Cerró la puerta sin hacer ruido. Al día siguiente fui a clase como un zombi. No quería sonar ridícula, pero se lo conté a una compañera. Me dijo que quizá era una señora con demencia o alguna condición. No me ayudó, al contrario. Empecé a tenerle miedo a mi propio pasillo. Los ruidos siguieron, las señales también, y yo cada vez dormía menos. Hasta que un domingo a mediodía fui a hablar con el encargado del edificio. Le pregunté, sin dar muchos detalles, por la vecina del 301. Y él me miró como si le hablara de un fantasma. ¿La señora del 301? Hasta donde sé, ese departamento está vacío desde hace como 5 años. La hija lo sigue pagando, pero no quiere que lo alquilemos. Me lo dijo con tono neutro, sin morbo, como si hablara de un trámite más. Y yo no supe qué decir. Volví al apartamento sintiéndome tonta. Pero esa noche decidí quedarme despierta. Me senté en el suelo del pasillo al lado de mi puerta con el celular en modo grabación. A las 11:15, la puerta del 301 se entreabrió. Ella apareció, como siempre, en silencio. Y a las 3:06, los pasos volvieron. Esa fue la noche en que dejé de pensar que todo era psicológico. Y fue la noche en que decidí irme. Eran las 3:06 cuando empezaron los pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien viniera subiendo con las piernas dormidas. Yo estaba sentada en el suelo, al lado de mi puerta, sosteniendo el celular con la cámara apuntando hacia la escalera. No me atrevía a mirar directo, solo escuchaba. Contaba cada pisada, 3 y 8. El sonido ya estaba en el tercer piso, no bajaba nadie. No se oía ninguna otra puerta, solo eso. Ese ritmo irregular, como si algo caminara con las palmas en el suelo. Entonces, desde mi ángulo, vi que la puerta del 301 ya estaba entreabierta. La señora estaba ahí, igual que siempre. No había dudas. Pero esa noche, cuando apareció, la luz de su apartamento no estaba encendida. No del todo. Era como un resplandor bajo, azuloso, como de televisor viejo. Algo que apenas dejaba ver la silueta de ella en la penumbra. No se movía mucho, solo la mano derecha, en ese gesto, como empujando el aire, como diciendo hasta aquí. Lo que vino después, no lo quiero describir con detalle. No porque me dé miedo, es que no tengo cómo explicarlo sin sonar como una exagerada. Vi algo subir. Algo que se arrastraba con movimientos torcidos, como si no tuviera columna. No tenía una forma clara. Era humanoide, pero no humano. No caminaba. Se pegaba al suelo. No hacía ruido. Se detuvo frente a la puerta del 301. Y la señora no se movió ni un centímetro. La mano de ella seguía en el aire, como marcando una barrera invisible, y esa cosa se encogió, como si algo la comprimiera desde dentro. Se fue deshaciendo, retrocediendo, hasta que desapareció escaleras abajo, sin girar, sin mirar. Simplemente dejó de estar. La señora cerró la puerta, sin apuro,
sin hacer ruido, como si nada hubiera pasado. Yo no lloré, tampoco grité. Me quedé ahí sentada unos minutos, con el celular todavía grabando en la mano, las piernas heladas y una idea fija en la cabeza. Yo no podía seguir viviendo ahí. Amanecí empacando lo poco que tenía. Ni siquiera esperé al mediodía. Le escribí a la dueña por mensaje que había tenido una situación familiar y que me iba del país. Le dejé las llaves en el buzón. Esa fue mi última noche en el 302. No volví nunca. Y jamás intenté ver el video. Lo borré sin mirarlo, porque algo me decía que guardar esa imagen era invitarla a seguirme. No sé quién era esa mujer, ni qué era lo que subía. Tampoco sé si alguien más lo ha visto, o si hay otra persona ocupando ahora el 302. Solo sé esto. Hay personas que no están vivas porque todavía no pueden descansar, porque su ausencia dejaría pasar algo que no estamos listos para enfrentar. Y si algún día esa puerta no se abre más a las 11:15, tal vez ya sea demasiado tarde. Yo no me mudé por gusto. Me mudé porque ya no podía pagar más renta, porque mi esposa estaba embarazada y porque la única cosa que quedaba a mi nombre era esa propiedad vieja en Tlaxcala, donde apenas recordaba haber ido una vez, cuando tenía como 8 años. Esa casa era de mi abuelo, que ya había fallecido. Nadie más en la familia la quiso, ni mis tíos, ni mis primos. Según ellos, era un lugar que se traga el ánimo, así lo dijeron. Nunca entendí bien a qué se referían, hasta que fue tarde. Yo me llamo Sebastián Romero, tengo 32 años, y esta historia no es para que me crean, es solo lo que hay. La casa estaba en medio de un terreno largo, con cercas oxidadas y una colina cubierta de matorrales detrás, que los vecinos llamaban la Loma Vieja. Nunca había nadie subiendo ahí. De hecho, nadie se acercaba, ni niños ni perros, como si de verdad el lugar no existiera para ellos. Yo llegué con Renata, mi esposa. Estaba de 6 meses, teníamos planes. Queríamos sembrar algo pequeño, criar al niño con tranquilidad, alejarnos de la ciudad. Ella siempre fue más valiente que yo, se adaptó rápido. Decoró el cuarto del bebé, limpió las ventanas con música puesta, pero no pasaron ni 2 semanas antes de que empezaran cosas raras. Renata empezó a tener sueños. Al principio eran vagos, una mujer de espalda, con un vestido liso, sin rostro visible, parada justo al pie de la colina. Después empezó a decir que la mujer le hacía señas, con el brazo, como si la invitara a subir. Yo le decía que no era nada, que era la ansiedad, que era normal soñar cosas así con los cambios. Pero cada vez que lo decía, me sentía menos convencido. Había una habitación cerrada con candado en la casa que yo no había tocado aún. Era el cuarto de mi abuelo. Un día encontré la llave en un tarro de café viejo. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que encontré fue peor que cualquier susto. Había cuadernos, montones de papeles, sobres, incluso algunas fotos antiguas, y había nombres, fechas. Mi bisabuela, desaparecida en 1949, mi tía abuela, dada como perdida en 1973, mi madre, se fue cuando yo tenía menos de 1 año. No había causas, ni cartas de despedida, ni pistas, solo notas, como si mi abuelo estuviera anotando un patrón que nadie quería ver. Y en casi todas las fotos, ellas aparecían paradas cerca de la misma loma. Yo no dije nada a Renata, no quería preocuparla, pero empecé a revisar más. Encontré una hoja suelta, escrita a mano, sin fecha. Hay algo que escoge, no es brujería, no es castigo, es lo que siempre ha sido. Ella aparece cuando es su turno. Ese ella me dejó seco. El capataz de la propiedad, don Aurelio, ya era mayor. Cuando le mostré la hoja, solo me miró con cara cansada. No dijo nada, solo tomó la hoja y la rompió despacito.
Aquí no hay brujas, joven, me dijo después. Aquí hay algo que decide. Y cuando decide, ni el llanto del niño la detiene. Fue la única vez que lo vi temblar de verdad. Renata dejó de dormir bien. Me dijo que ahora, en el sueño, la mujer se acercaba más, que le tocaba la barriga, que le decía algo, pero sin emitir voz. Una noche despertó empapada en sudor. Me abrazó tan fuerte que me dejó sin aire. «No quiero ir, Sebas», me susurró. «Te juro que no quiero ir». Yo no sabía de qué hablaba, pero le prometí que no iba a dejarla sola. Nunca. 3 días antes de la fecha prevista para el parto, salí temprano para conseguir unas cosas en el pueblo. Cuando regresé, la puerta estaba entreabierta. No hubo robo, no hubo forcejeo. La bolsa de maternidad estaba sobre la cama, el celular cargando, el coche seguía en su lugar y el bebé estaba en el cuarto, acostado en la cuna que yo mismo monté, envuelto en la mantita azul con su nombre. Mateo. Lloraba, pero estaba sano. Renata no estaba. Salí corriendo, revisé cada rincón, cada camino, y entonces vi las huellas. Pies descalzos, marcados en la tierra húmeda, pequeños. Iban directo hacia la colina. Subí, y ahí, en la parte más alta, rodeadas de piedras en semicírculo, estaban los nombres, tallados con cuchillo sobre la roca: Adela, Josefa, Mariana, Lucía, Renata. Su nombre, recién grabado, aún fresco. Eu fiquei ali por horas, sem saber o que fazer, sem entender o que era aquilo. Só lembrando do que o velho tinha dito: ni el llanto del niño la detiene. E foi aí que eu entendi o que significava herdar uma terra. Não era só a casa, era o silêncio. Era aceitar, ou ser engolido junto. Yo no bajé corriendo, no grité su nombre, no llamé a la policía, no por miedo, sino porque algo allá arriba me dijo que era inútil. Intenté convencerme de que tal vez ella estaba en casa de algún vecino que se sintió mal y buscó ayuda. Pero nadie la había visto. Nadie la vio pasar. Nadie supo nada. Y lo más extraño fue que nadie preguntó. Era como si su ausencia no sorprendiera a nadie. Como si todos supieran que tarde o temprano iba a pasar. En el pueblo empezaron a mirarme distinto. Al principio con compasión, después con esa mirada rara como de quien sabe algo y prefiere no decirlo. Una señora en la tienda me dijo bajito: su abuela tampoco volvió. Y eso que dijeron que sí. No supe qué contestar. No conocí a mi abuela. Nunca hubo foto, nunca hubo historia. El bebé creció, saludable, tranquilo, nunca lloraba en exceso. Dormía bien, comía bien. Yo me aferré a eso. Pensé que tal vez, si yo lo criaba con todo el amor del mundo, si nunca lo dejaba solo, si lo alejaba de esa loma, tal vez eso rompía el ciclo. Pero con los años, algo en él empezó a cambiar. Tenía como 5 años cuando empezó a irse solo hacia la parte trasera del terreno. Se sentaba a mirar la colina. Decía que soñaba con una señora que lo miraba desde arriba, que no le daba miedo, que le hablaba, pero con la boca cerrada. Yo lo jalaba de ahí cada vez. Le prohibía acercarse, pero en el fondo sentía que ya era tarde. Un día, encontré en su cuaderno de dibujos una figura, una mujer de espaldas con vestido largo, la misma que había visto en los sueños de Renata, la misma que sin yo haberla visto nunca, ya reconocía. La dibujó sobre piedras, piedras en círculo. Yo rompí la hoja, pero él la volvió a dibujar, y esta vez escribió un nombre en una de las piedras. No era el suyo. Era el de una prima que apenas había nacido unos días antes. Volví a subir a la colina por primera vez en años. Las piedras seguían ahí, algunas con los nombres gastados, pero intactas. Intenté arrancarlas, moverlas, tirarlas ladera abajo. No se movieron, ni con palanca, ni con soga. Fue ahí que supe que esto no era algo que se podía romper con voluntad.
No era una maldición, era una estructura, un orden que ya estaba antes de nosotros. Vendí el terreno, al menos en papel, pero la casa sigue ahí. Y cada tanto me llegan rumores. Que la nueva dueña tuvo una niña, que su hermana también está embarazada, que la niña a veces camina dormida hacia la colina. Yo ya no vivo ahí, crío a mi hijo en la ciudad, pero a veces lo veo mirar por la ventana y siento que él sabe, no todo, pero algo, como si dentro de él quedara una voz de esa que no grita, que no obliga, solo llama. No sé si algún día va a pasar de nuevo, pero algo me dice que sí, no con Renata, no conmigo, pero con otra, porque ahí no hay odio, ni violencia, ni culpa, solo decisión y silencio. Nunca entendí por qué a ellas. Solo sé que hay lugares que no te quitan con rabia, te quitan porque pueden, porque siempre lo han hecho. Si esta historia te dejó con esa incomodidad que no sabes explicar, si algo dentro de ti también sintió que esto no es solo un cuento, suscríbete al canal. Aquí se cuentan cosas que muchos prefieren callar, cuentos sombrios, donde lo imposible no necesita explicación, solo testigos. Si yo no hubiera metido esa tijera en la maleta, esto no estaría pasando. No lo dije en voz alta, ni a mi madre, ni al muchacho que me ayudó a cargar las cajas, ni siquiera al tipo del gas que pasó a conectar la estufa. Lo pensé en silencio, como un susurro que se esconde entre los dientes, porque fue esa tijera, esa maldita tijera verde que cortaba todo, que heredé de la abuela sin querer, metida al fondo de una maleta de sábanas. Esa fue la que usé para cortar el hilo, y todo empezó ahí. Mi abuela Rosa vivía en la parte alta de un pueblo cerca de Zacatlán, una casa que siempre olía a alcanfor, hierbas secas y café frío. Si cierro los ojos, todavía siento el piso crujiente bajo mis medias y el calor que salía del horno, aunque no estuviera prendido. Ella se fue tranquila, dormida. Yo estaba en la ciudad cuando pasó. Me avisaron por teléfono. Tu abuela ya descansó, así dijeron, como si una mujer como ella simplemente descansara. Después del velorio mi mamá decidió vender la casa, pero no hubo compradores, nadie la quería. Muy fría, dijeron, mucho monte, decían otros. Pero yo, que ya estaba harta del tráfico, del ruido, de vivir pegada al computador en un cuarto sin ventana, pensé, tal vez ahí encuentre algo de paz. Me mudé en marzo. Llevé solo lo necesario. Las primeras noches fueron tranquilas, silencio, estrellas, perros lejanos y la casa, como si aún la esperara a ella. En el cuarto donde dormía la abuela, había una cortina espesa de lino, medio amarillenta, y atravesándola, de un extremo a otro, pasaba un hilo rojo. Estaba cosido por dentro, pero salía un poco en el centro, formando un pequeño nudo doble justo sobre la cabecera de la cama. Yo lo recordaba desde niña, y recordaba también lo que ella me decía cada vez que preguntaba por él. Ese hilo no se toca, ese hilo no se corta, ese hilo detiene lo que ya estuvo aquí. Nunca supe qué quería decir con eso. Yo pensaba que era una manía suya, como el alcohol en la planta de los pies o el romero detrás de las orejas. Pero el día de la limpieza profunda, entre música, cloro y trapos, ese hilo se me metió en la cabeza como una espina. Estaba deshilachado, viejo, y fue un acto mecánico, sin pensar. Tomé la tijera, lo corté, y esa noche algo cambió. Al principio fue un sonido, como si alguien rascara con las uñas secas el techo del cuarto. Un ruido suave, pero insistente. Pensé que sería un animal, mapaches, un gato. No me levanté, pero el olor llegó después, a tierra mojada, fuerte, como el de las macetas cuando llueve, pero no había llovido y no venía de afuera.
Estaba dentro de la casa. Me levanté a revisar. Y fue entonces que noté las marcas. En el corredor, huellas descalzas, delgadas, como de mujer, pero los dedos eran demasiado largos. Miré una, luego otra. Iban hacia el baño y luego desaparecían en el piso viejo como si se hubieran secado. Me quedé quieta, con la garganta cerrada, el corazón empujando las costillas desde adentro. Pensé, tal vez las dejé yo misma, tal vez estaba muy cansada. Y entonces recordé el hilo. Intenté volver a ponerlo. Lo encontré tirado en la basura entre papel y trapos. Lo alicé y traté de coserlo otra vez, pero el nudo no salía. Lo intenté con los dientes, con las uñas, con aguja. Nada. Era como si el hilo ya no obedeciera. Esa noche no dormí. Me acosté con la puerta cerrada, la luz del pasillo prendida y la tijera al lado de la almohada. No me preguntes por qué. A las 3:07 exactamente, la puerta crujó. Se abrió sola. Y del otro lado solo vi el pasillo vacío. Pero el espejo frente a la cama, ese viejo con marco de madera, empezó a emanar calor, como si detrás de él hubiese fuego o respiración. No me atreví a salir ni a gritar. Solo me cubrí hasta la nariz y recé, no con palabras, sino con el pensamiento. Lo único que decía en mi mente era, no debí cortar ese hilo, no debí cortar ese hilo, no debí cortar ese hilo. Pasaron 3 días en los que el silencio era tan espeso que dolía. No hubo más ruidos en el techo, pero el olor seguía ahí, la tierra húmeda, como si algo recién enterrado estuviera queriendo respirar desde abajo. Yo empecé a hablarle al vacío. Decía cosas como, ya me voy, no fue mi culpa, yo no sabía. Lo hacía con voz baja, sin querer sonar tonta, pero con ese miedo de que, si no decía nada, me fuera peor. Pero no me fui. No sé si por orgullo o porque ya era tarde. El domingo en la mañana, revisando las cosas que había dejado mi abuela en el closet de la cocina, encontré una caja de lata. Adentro, envuelto en un trapo con olor a alcanfor, había un cuaderno delgado, como de farmacia. Solo una página estaba escrita, a mano, con esa letra temblorosa de los últimos años. Decía, yo no elegí esto, nunca fui partera por vocación. Fue el precio por sobrevivir a esa noche. Acordé ayudar a otras, con sus partos, con sus dolores, con sus pérdidas. Ese fue el trato. Y el hilo es lo único que aún me protege. Debajo había una mancha oscura. No era tinta, no era sangre. Era algo seco, como barro seco o ceniza. Esa noche no hubo espera. A las 2:48 escuché pasos en el patio. Pasos descalzos se arrastraban, como si no tocaran bien el suelo. Me asomé por la ventana lateral y no vi nada, pero cuando volví al cuarto, ella ya estaba ahí, afuera, del otro lado del vidrio, quietísima, una figura alta, demasiado alta para ser normal, curvada, como si los huesos no estuvieran donde deberían. El cabello le caía en hilos gruesos, mojados, hasta el suelo, y no tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos. No tocaba el vidrio, no hablaba, solo estaba, como si supiera que yo la veía. Y su presencia no era de esas que asustan de golpe, era peor, te quitaba el aliento, te hacía sentir que estabas en deuda. Volví a la cama caminando hacia atrás. La cortina seguía sin hilo, el espejo del cuarto estaba empañado, pero no había vapor. Y yo simplemente me senté en el borde. No lloré, no grité, solo dije bajito, ¿qué quieres? Y no escuché respuesta. Pero sentí una, en la garganta, en los oídos, como si me dijeran, no quiero nada, solo estoy, y ya no me voy. Han pasado 5 meses, no he vuelto a intentar rehacer el nudo. Sigo viviendo aquí, trabajo desde el comedor, duermo con las luces encendidas y cada noche, a la misma hora, escucho algo rascar suave sobre el techo. No sube la voz, no se muestra más,
no avanza, pero tampoco se aleja, y yo entendí que hay cosas que no se enfrentan, se aceptan, se cargan, como se carga el apellido o el miedo. Y por eso te digo esto, si llegaste hasta acá, no hay una sola noche en que no escuche sus uñas, esperando.